Buenos días. A ver, vamos a empezar viendo sobre este, generalidades, ¿ya? Vamos a hacer un repaso, vamos a hablar sobre proyectos, etcétera, ¿sí? Algo breve, ¿no? En el día de hoy. No se olviden, el día lunes, en la hora de práctica, se les va a tomar la prueba de entrada, ¿no? Voy a tratar de que sea similar al modo en que va a venir en el examen parcial, ¿ya? Bueno, similar, ¿no? Los temas son sobre los cursos de prerequisito de este curso, ¿no? Y sobre temas de estructuras en general. Eh, Les he dado, me parece, hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy para que más tarde envíen, por favor, sus grupos con su jefe de grupo, ¿no? Indicado para poder de ahí decidir quién va a ser el delegado y subdelegado. O sea, eso yo lo voy a conversar con los jefes de grupo. Traten de formar un grupo de WhatsApp del curso de concreto armado, ¿no? Me pueden agregar ahí y ahí se comenta cualquier cosa del curso, ¿ya? Muy bien, ya eso ya es decisión de ustedes, esa parte, ¿eh? Muy bien, vamos a ver. Empecemos entonces, vamos a poner esto ahora sí, en pantalla completa. Listo. Acá tienen ejemplos de estructuras, ¿no? Muchas veces se piensa que la estructura es un edificio, ¿no? Pero no, la estructura puede ser un puente, una silla, el fuselaje de un avión, el propio cuerpo humano, son ejemplos de estructuras. Estas estructuras están formadas por elementos estructurales, ¿no? Que la conforman y están sometidas a cargas, ¿no? Estas cargas tienden a provocar, ¿no? Efectos sobre los sólidos o sobre los elementos, ¿no? Estos efectos son de dos tipos, los efectos externos y los efectos internos. Los efectos externos tenemos la traslación y rotación, ¿ya? Y los dos a la vez. Eso es lo que ustedes vieron en el curso de estática, ¿no? Las cargas se pueden clasificar de acuerdo a su geometría en diferentes tipos que ven acá, de acuerdo al origen y de acuerdo a la duración también, ¿no? Tenemos las fuerzas de borde, las fuerzas de sección internas y las fuerzas de reacción por apoyo. Ahora, la cuestión es, ¿qué mantiene unido a cada parte de un elemento estructural o de una estructura? Lo mantienen unido las cuatro fuerzas internas que conocen ustedes. Como pueden ver ahí, recordemos, son las fuerzas axiales de corte, momento flector y el torsor, ¿no? Las direcciones que observan ahí son las direcciones positivas, por convención de signos comunes y corrientes, ¿sí? Se considera que la tracción en la fuerza axial es positiva, que sale de la sección, y cuando entres de compresión es negativa. El momento flector que gira hacia arriba es positivo, mientras que si gira hacia abajo es negativo. Por si acaso, el momento flector, si bien este es su giro, este no es el vector momento flector. El vector momento flector está saliendo fuera del plano y este de acá, en este caso, está entrando al plano, ¿ya? Viéndolo en tres dimensiones. Entonces, este giro le corresponde a este vector. ¿Cómo se saca el giro y el vector? Por la regla de la mano derecha. El pulgar acá, ¿no? Y los dedos, otros cuatro dedos, por acá, ¿ya? Así, ahí está, la regla de la mano derecha, ¿sí? Igual acá, la regla de la mano derecha, el pulgar, ¿no? Y la mano por acá, ¿ven? Así, el vector y el sentido de giro. Acá el vector y el sentido de giro. Como pueden observar, entonces el principio de acción y reacción, ¿no? Se mantiene. Igual ocurre con el momento torsor. El principio de acción y reacción. Igual ocurre con la fuerza de corte y con la fuerza axial. ¿Correcto? Ahora, estas cuatro fuerzas internas son las encargadas también de mostrarme el comportamiento estructural de los elementos. Aparte de que mantienen unido el elemento, son las cuatro responsables de mostrarme el comportamiento, o sea, el modo de falla, ¿ya? Acá tienen los efectos que tienen las cargas sobre las estructuras. La deforman, la hacen inestable o la pueden romper. Quien se, quien se opone a la deformación es la rigidez. Quien se opone a la falta de estabilización es la estabilidad y quien se opone a romperse es la resistencia.
Por eso es que ustedes cuando llevan el curso de resistencia de materiales, más que nada estudian el caso del rompimiento, ¿no? Algunos han llevado en el curso de resistencia de materiales sobre pandeo. El pandeo tiene que ver con falta de estabilidad. Y también algunos han llevado a ver deformaciones, ¿no? Y la mayoría ha llegado a ver deformaciones, y eso tiene que ver con la rigidez, ¿no? Por eso es que a mi modo de ver el curso de resistencia de materiales es mal llamado resistencia de materiales. Para hacer algo más completo, debería llamarse mecánica de materiales, ¿no? Muy bien. Acá tienen cómo se mide la rigidez, con la deformación lineal y la deformación angular, ¿no? ¿Recuerdan? La deformación angular también se le llama distorsión, ¿no? Y acá tienen la deformación lineal. También algo que vieron en resistencia de materiales. Y no se debe confundir la deformación con el desplazamiento. ¿Cómo se mide la estabilidad? Con la carga de pandeo o la carga crítica. Las columnas pandean, como observan acá, con un pandeo llamado flexionante. Y las vigas, como ven acá, pandean en forma torsionante, ¿ya? La estabilidad siempre tiene que ver con la compresión. Por ejemplo, en esta viga, la fibra que se encuentra en la parte inferior está sometida a compresión. Y justamente es esa fibra en compresión la que quiere saltar de un lado al otro porque se comporta como una columna. Entonces, como quiere saltar de un lado al otro, el único sitio que le queda por saltar es lateralmente. Y eso provoca este tipo de pandeo. Entonces recuerden, las vigas pandean en forma torsionante y las columnas pandean en forma flexionante. ¿Cómo se mide la resistencia? A través del esfuerzo, que es la intensidad de la fuerza por unidad de área. El esfuerzo, como pueden ver acá, se puede descomponer en los dos esfuerzos básicos que ustedes ya conocen, el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. El esfuerzo normal es perpendicular a la superficie y el esfuerzo tangencial está en la superficie. El esfuerzo normal puede ser de tracción o de compresión, o sea, el esfuerzo o sale o entra al elemento. Ahora, si yo sigo cortando, ¿no? A este punto A está acá, ¿no? Si yo para poder ver esto he cortado aquí verticalmente, ¿no? Pero ¿qué les parece si corto también verticalmente, pero un poco más allá? Y corto pasando por el punto A horizontalmente, justo arriba del punto A y justo abajo del punto A. Igual puede ocurrir con un plano paralelo al plano de la pantalla de donde están viendo ustedes esta diapositiva, ¿no? Un plano justo por el punto A y un plano justo después del punto A. Así, estos planos, que son ortogonales entre sí, al cortar en forma de rebanadas alrededor del punto A, formarían lo que se llama el punto A en forma matemática, que es lo que ven acá. Y en cada cara aparecerían esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Ahora, ¿por qué esfuerzos tangenciales en dos direcciones? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos vamos a regresar. Ya, porque aquí en este caso estoy escogiendo estos ejes, X, y Z. ¿Ya? Pude haber escogido otros ejes, claro, unos ejes que pasen por acá, X, y Z. Pero preferí escoger esto por una razón cualquiera, ¿no? La cosa es que al escoger estos ejes también escojo el modo en el cual estoy cortando pasando por el punto A, ¿correcto? Y también estoy escogiendo cómo descompongo este esfuerzo tangencial, porque el esfuerzo normal de por sí va a seguir la dirección de los tres ejes, no así el esfuerzo tangencial que puede estar inclinado y se descompone por lo tanto en todos los ejes coordenados. Entonces es por eso que aparecen estos esfuerzos así. A esto se le llama estado tridimensional de esfuerzos. Cuando los esfuerzos en una dirección cualquiera son cero o son despreciables, o sea, no se les considera por ser muy pequeños o no tener importancia en la práctica, a eso se le llama estado plano de esfuerzos. ¿Sí? Existe también el estado unidimensional o uniaxial de esfuerzos, donde solo hay esfuerzo normal, ¿no? Nada más, no hay esfuerzo tangencial, esfuerzo normal. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, he encontrado estos esfuerzos, ¿qué pasa si yo hubiera cortado
¿no? Esta naranja, digamos, lo hubiera cortado en forma diagonal, así, ¿no? Entonces, si lo hubiera cortado en forma diagonal, significaría que el punto ahora está así, siguiendo otros ejes, ¿no? Y aparecerían esfuerzos normales y tangenciales en cada eje. Esto está girado un ángulo con respecto a la posición inicial, ¿no? Entonces, debe haber una relación entre esos ejes, ¿no? Estos y esos ejes girados, ¿no? Eso lo encontró Otto Moore. Otto Moore encontró esta consecuencia y encontró que existía una relación entre los esfuerzos para el mismo punto, los esfuerzos en otra dirección, con los esfuerzos en una dirección dada cualquiera, ¿no? Esa relación se encontró a través del ángulo de giro, ¿ah? De los ejes originales, ¿no? Y eso lo representó gráficamente a través de la circunferencia de Moore. O sea, un punto está sometido a infinitos esfuerzos en todas las direcciones normales y también infinitos esfuerzos tangenciales. Si yo encuentro estos esfuerzos de alguna manera, puedo encontrar cualquiera otros esfuerzos en otra dirección a través de un ángulo teta mediante la famosa circunferencia de Moore. Eso se demuestra ¿ya? Haciendo de cuenta que este punto que vemos acá se parte, se corta en una dirección dada y se encuentra en esa dirección esos esfuerzos básicos, ¿no? En función a los otros esfuerzos ya encontrados. Se resuelven las ecuaciones de equilibrio, eso ya de resistencia a materiales, acá lo he puesto para que recuerden, y se obtienen estas fórmulas para los esfuerzos tangenciales y normales en cualquier dirección respecto a los ejes X, Y que yo he escogido a mi conveniencia inicialmente. ¿Sí? Para obtener el sigma prima teta se reemplaza el ángulo por el ángulo más 90. O sea, acá regresemos. Si yo quiero este esfuerzo, reemplazo el valor del ángulo que vemos acá. Si quiero este esfuerzo, reemplazo este ángulo más 90 grados y con las mismas fórmulas encuentro el esfuerzo que está en esta cara y así sucesivamente puedo encontrar las cuatro caras. Los cuatro esfuerzos normales y los cuatro esfuerzos tangenciales que son iguales entre sí. ¿Sí? ¿Ya? Esa era la circunferencia de Moore. Moore también encontró que esto representaba la ecuación paramétrica de una circunferencia, ¿no? Así lo hizo, lo demostró, lo agrupó convenientemente y encontró la ecuación de la circunferencia. Aquí está la circunferencia, aquí están los puntos que dan origen a este estado de esfuerzos y los otros puntos son los otros estados de esfuerzos del mismo punto. O sea, un punto de una estructura o de un elemento tiene infinitos esfuerzos y por lo tanto infinitos puntos en su circunferencia. Pues claro, ¿no? Una circunferencia está constituida por infinitos puntos. Y por lo tanto, en una estructura, ya que hay infinitos puntos, también hay infinitas circunferencias de Moore. ¿Para qué me sirve la circunferencia de Moore? Muchos piensan que esta cosa es antigua, que ya no se debe estudiar o enseñar. Esa es la razón por que creo que han eliminado a veces el curso de resistencia de materiales 2. Pero bueno, dejando de lado ya eso, se piensa que esto es antiguo y ya no debería ser usado. Y no es así, porque esto me ayuda a entender qué es lo que pasa con un elemento estructural. Por ejemplo, este punto, así con la circunferencia del lado derecho, me indica que todos los esfuerzos principales, los sigma, o todos los esfuerzos sigma, perdón, los esfuerzos normales, todos son positivos. Y si son positivos, todos son de tracción. Eso no me conviene por un material frágil, que es malo en tracción y bueno en compresión. ¿Se dan cuenta? Rápidamente la circunferencia de Moore me dice qué es lo que está pasando, ¿no? Acá tienen para otro estado de esfuerzos cómo se calcula. Con los ejes X ya colocados, se gira un ángulo el doble y aquí gira el ángulo teta. Encuentro estos puntos y el diametralmente opuesto en la figura y estos cuatro puntos son los esfuerzos en ese ángulo girado. Estamos recordando nada más. ¿Ah? Para calcular el esfuerzo normal máximo o principal, ¿no? Se deriva, se iguala a cero y se calcula el ángulo respectivo y se obtienen las fórmulas para los esfuerzos principales que ven ahí. ¿No? En el gráfico de la circunferencia de Moore, el esfuerzo principal serían los dos diametralmente opuestos y que se encuentran en el eje de las abscisas. ¿Correcto? Cuando aparecen los esfuerzos principales, no hay esfuerzos tangenciales, como ven acá. ¿No?
En el caso de la tensión, el esfuerzo tangencial máximo se deriva, se iguala a cero y se obtiene también la fórmula para ese esfuerzo tangencial máximo. En la gráfica del MOR, en la figura, en la circunferencia, sería el radio hacia arriba y hacia abajo, que me mostraría esos esfuerzos tangenciales máximos. Estos esfuerzos tangenciales máximos siempre aparecen acompañados de 4 esfuerzos normales iguales en valor y en naturaleza entre sí. O sea, o los 4 son de tracción, o los 4 son de compresión, o los 4 son cero. En cualquiera de los dos casos, cualquiera de los 3 casos. ¿Correcto? Esto de acá me motiva a ver entre la circunferencia que ven acá, con los principales en la posición horizontal, y el tangencial máximo en la posición vertical, que la diferencia de ángulos entre ambos ejes es de 90 grados, que para el punto se ve a la mitad, a 45 grados, ¿no? Y esa es la relación que existe entre los esfuerzos principales en un punto y sus esfuerzos de corte o de tangenciales máximo. La diferencia es de 45 grados, ¿verdad? Siempre 45. Muy bien, la aplicación la pueden ver acá. Tengo un muro sometido a una carga horizontal, ¿correcto? Este muro provoca en este punto, lo voy a dibujar, esfuerzos tangenciales, ¿no? Grandes, máximos. Por lo tanto, a 45 grados aparecen los esfuerzos principales. Y como este muro es de concreto o ladrillo, estos esfuerzos principales a tracción que se estiran en esta dirección son los que producen la fisura que ven acá. Y cuando la carga es cíclica y no monotónica, cíclica, va y viene, esto cambia de sentido y la fisura aparece ahora en la otra dirección. Esta es la forma de falla típica de los muros de concreto y ladrillo, ¿ya? Sometidos a cargas de sismo. Esa es la carga, la falla típica. Muy bien. A ver, vamos a regresar un poquito. Ya. A ver, entonces, en cuanto a la circunferencia de Mohr, cuando la circunferencia de Mohr es tangente por la derecha, ¿ya? Significa que el punto está sometido solo a esfuerzos principales, ¿ya? A tracción. Cuando la circunferencia de Mohr es tangente por la izquierda, ¿sí? Significa que el punto está sometido a esfuerzo de solo compresión. No olvidarse de eso. Y cuando la circunferencia de Mohr es centrada, está centrada en el origen de los ejes principales, los ejes coordenados sigma y tau, ¿ya? Significa que el punto está sometido a solo corte puro. Ni siquiera existen esfuerzos normales. ¿Ya? Corte puro. Muy bien, ahí tienen el caso de la tracción pura, compresión pura y el corte puro. Estos gráficos aparecen en algunos libros de concreto armado explicando cómo se comporta en concreto en diferentes partes de una viga. Por eso es que estamos haciendo el repaso. ¿Correcto? Muy bien, vamos a continuar. Listo. Existe también el estado de deformaciones, no solo estado de esfuerzos, ¿no? Y el estado de deformaciones, ya, el estado de deformaciones también se presenta como estado plano, tridimensional y estado uniaxial, ¿ya? En las gráficas anteriores de la circunferencia de Mohr, en todas estas, ¿ya? Todas estas fórmulas y gráficos se rehusan, todo esto, se rehúsa, todo, absolutamente todo. Se rehúsa para el caso de deformaciones, haciendo solo un pequeño cambio. Cambiando en todas las fórmulas y gráficos los esfuerzos por la deformación longitudinal y el esfuerzo tangencial por la distorsión dividido sobre 2. Ese es el único cambio que se hace, ¿correcto? Para los ingenieros es más fácil trabajar con esfuerzos que con deformaciones, voy avisando, ¿ah? Sin embargo, en los ensayos de laboratorio lo que se mide son deformaciones que después se convierten a esfuerzos, ¿ah? Ese es el modo. ¿Qué relación existe entre esfuerzos y deformaciones? Existe la ley de Hooke.
Cuando se aumenta una carga, aparece un desplazamiento y cuando se deja de aplicar la carga, el cuerpo recupera su forma original, ¿no? Esa es la famosa ley de Hooke, ¿no? En el caso de un resorte, me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, donde esa constante viene a ser la rigidez del resorte. En el caso de los materiales, ¿no? La relación es la que ven acá, la ley de Hooke para los materiales. Este es el esfuerzo, es directamente proporcional, el normal, a la deformación longitudinal y el tangencial es directamente proporcional a la distorsión. A este módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young se le llama simplemente módulo de elasticidad. Y al módulo de elasticidad transversal que ven acá o módulo de Kirchhoff se le llama simplemente módulo de corte. Así que si en un libro encuentran módulo de corte ya saben a qué se refiere, a este valor, el G. Ambos son características de los materiales. Materiales que usamos en la ingeniería, ¿no? Los materiales que usamos en la ingeniería. Esos materiales que usamos en la ingeniería son dos. Los materiales frágiles y los materiales dúctiles. ¿Correcto? Los materiales frágiles como el concreto y los materiales dúctiles como el acero. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos se nota solo a través de los diagramas esfuerzo-deformación. ¿Ya? En el caso de un material frágil, observen, la falla después de la deformación es rápida y violenta, mientras que en el material dúctil la falla es poco a poco, es progresiva. ¿Ya? Por eso es que los materiales frágiles tienen falla explosiva y los materiales dúctiles falla progresiva. Hagan de cuenta que ustedes están en una montaña rusa aquí subiendo, subiendo, sube, 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 y acuérdense, ¿no? Que si dejo de aplicar carga recupera su forma original. Pero si ustedes suben hasta acá la cúspide y bajan, regresa, pero ya no por la misma línea, sino en una línea paralela y posee una deformación permanente. ¿Correcto? Eso ocurre para ambos materiales. Vayamos al punto del material frágil. Aplico carga, subo, ¿no? Llego acá y como en la película Destino Final, ¿no? No me avisa nada y de aquí cae y muero. Caigo y muero acá, automáticamente. O sea, es una falla sin aviso. Es una falla violenta y explosiva. Mientras que aquí a la derecha yo aplico carga, ¿no? Sube, sube, sube el carrito de la montaña rusa, sube, sube, y antes de llegar al final ya estoy viendo qué es lo que va a pasar. O sea, da tiempo a poder dejar de aplicar carga. Por lo tanto, aquí la falla es poca, es lenta, ¿sí? Y progresiva. Y al final termina fracturándose el material. Esa es la diferencia entre ambos tipos de materiales. El concreto se comporta en forma frágil. Sin embargo, voy avisando. El concreto, ¿ya? Si bien es un material frágil, en la zona de la fisura, donde está presentándose la fisura, donde uno no puede ver porque es muy pequeño, ahí increíblemente el concreto se comporta como una especie de material dúctil, ¿sí? A como lo oyen. El concreto es un material frágil en general, pero en la zona de la fisura, a ver, vamos a dibujar un bloque de concreto y una fisura. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la fisura y ahí está la abertura, ¿no? Y voy a marcar en oscuro, ¿sí? La fisura, cómo se está abriendo, ¿ya? Acá, aquí, en este borde, en esta esquina, ahí comienza a comportarse como material dúctil. Por eso es que el concreto se le considera en general, escúchelo bien, como material frágil, pero para efectos reales del estudio del concreto y sobre todo el concreto armado, se sabe que el concreto en realidad no es un material frágil, es un material cuasi frágil. ¿Ya? No se olviden de eso, porque esto es fundamental para poder entender cómo es que se estudia el modo de falla de las vigas de concreto armado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver después. Cuasi frágil. En realidad el concreto es cuasi frágil. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿por qué los materiales dúctiles fallan diferente a los materiales frágiles? ¿Por qué los materiales frágiles son buenos en compresión y malos en tracción? ¿Habrán escuchado eso? Si no, bueno, lo están escuchando por primera vez.
los materiales frágiles son buenos en compresión, pero malos en tracción. Ejemplos son las tizas de los salones de la facultad, las tizas de los profesores, ¿no? Esas tizas son ejemplos de un material frágil. Si usted, digamos, uno no quiere clase, ¿qué hace con la tiza? La rompe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo rompe? La estira y rapidito se parte la tiza. Pero si usted intenta comprimir la tiza, es más difícil de hacerlo fallar por compresión. La pregunta sería ¿por qué, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya, a ver. Miren, en el caso de los materiales frágiles, las partículas no están bien conectadas, están algo separadas. Entonces, separarlos es bien fácil, fracturarlos es fácil. O sea, llevarlos, perdón, voy a retroceder, ¿eh? Llevarlos acá, de aquí, acá es rapidísimo, ¿no? ¿Correcto? Pero ¿por qué los materiales frágiles fallan más difícil a compresión? ¿Por qué tienen gran resistencia a compresión como el concreto? ¿Por qué? Porque como las partículas están muy separadas y usted le aplica compresión, ¿qué cosa cree que va a pasar? Las partículas, al estar algo separadas, van a comenzar a juntarse y se va a hacer más fuerte la conexión. Se van a juntar, se van a reacomodar y es por eso que al aplicarle compresión es más difícil hacerlo fallar. Si usted aplasta una tiza longitudinalmente con su mano, le va a doler, porque no va a poder hacerla fallar, pero estirarla es rápido. ¿Correcto? Por eso es que las fallas frágiles se presentan así, por separación. Mientras que en el caso de los materiales dúctiles, las partículas están muy pegadas entre sí. Entonces, para poder vencer esa conexión, primero tiene que dislocar las conexiones. Una vez que las disloca, recién las separa. Por eso es que los materiales dúctiles demoran todo este tramo hasta dislocar las conexiones. Y una vez dislocadas las conexiones, aquí al final termina rompiéndose, en el caso del acero, termina rompiéndose, fracturándose la varilla de acero en el ensayo de un laboratorio. ¿Correcto? Entonces, ese es el modo de falla entre los materiales dúctiles y los materiales frágiles. A ver, podemos hacer un símil de esto, o sea, algo como ejemplo para poder entender mejor, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, a ver un ratito, disculpen, ya está. Dice, ingeniero, ¿con la propiedad de cuasifrágil se refiere al concreto armado o al concreto en general? El concreto en general. El concreto es cuasifrágil, eso es lo que se ha encontrado, que en realidad es cuasifrágil, no es frágil del todo. ¿Ya? Por eso es que los materiales en ingeniería en general son frágiles y dúctiles, solo que hay materiales que no siempre se comportan como frágil y no siempre se comportan como dúctil. Por ejemplo, hay aceros que son en realidad, en general los aceros son dúctiles, ¿ya? Pero hay aceros que ante ciertas situaciones se comportan en forma frágil. Justo en la mañana estábamos conversando de eso con sus compañeros de albañilería y justo por eso me retrasé un poco en entrar a clases ahora, me entusiasmé explicando. Pero, por ejemplo, hay aceros de muy buena calidad que ante la baja temperatura tienden a comportarse en forma frágil, ¿no? Existe ese caso, ¿ven? Entonces, en general, repito, existen materiales frágiles y dúctiles que pueden cambiar de acuerdo a la situación, no solamente de la carga aplicada, la temperatura, hasta de la geometría propia de la estructura, y pueden terminar convirtiéndose en otra cosa, ¿correcto? Como el caso del concreto. El concreto en general es frágil, pero en la zona de la fisura, en el extremo de la fisura, en la esquina de la fisura, hay una pequeña plasticidad o ductilidad. Y es por eso que el concreto a ese nivel se le considera cuasi frágil. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Decía, vamos a ver, no hay más preguntas. A ver, sigamos. En el caso entonces de los materiales dúctiles y frágiles. A ver, el material frágil, un ejemplo, a ver, material dúctil, ejemplo, que primero se vence, se dislocan las conexiones para después romper. Es como en el caso del pollo a la brasa, ¿no? Ya va a ser hora de almuerzo, un rato más, ¿no? En el caso del pollo a la brasa, a ver, el pollo a la brasa, cuando usted tiene la parte de la pierna del pollo a la brasa, ¿qué es lo que hace? ¿Usted arranca la pierna del saque? No, pues, ¿no? Usted primero, ¿qué hace para arrancar la pierna? Tuerce la pierna, disloca la articulación para después arrancar el pollo y comérselo, ¿sí o no? Es lo que hace. Muy bien. Ese sería un ejemplo de un material dúctil, ¿no? Por poner pues un ejemplo, ¿no?
Y en el caso del material frágil sería la papa frita. Pues, ¿no? La papa frita usted la arranca, la estira rápidamente y se parte inmediatamente. No necesita dislocar nada. ¿No? Conclusión, los materiales dúctiles fallan por culpa del esfuerzo tangencial, mientras que los materiales frágiles fallan por culpa del esfuerzo normal, pero no cualquier esfuerzo normal, el esfuerzo normal principal, el mayor de todos, a tracción. Mientras que los dúctiles, con el esfuerzo tangencial, no cualquiera, el esfuerzo tangencial máximo. ¿Ya? Momento, algunos me dirán, espere, en los ensayos de laboratorio yo he visto el acero ensayado a tracción, no a esfuerzo tangencial. Lo que pasa es que es bien difícil ensayar a esfuerzo tangencial o a distorsión a un material, es muy complicado. Usted tiene un bloque, ya digamos así, y usted dice, yo lo voy a ensayar a esfuerzo tangencial, le aplico una carga lateral, pero ¿sabe qué va a pasar? Que acá hay una altura, ¿no? Y esta altura con esta fuerza, ¿qué va a provocar? Un momento. ¿Se da cuenta? Entonces ya está induciendo un momento y no hay corte puro. Entonces este tipo de ensayo no sirve. ¿Correcto? Por eso. Dos, los materiales dúctiles se llevan hasta la rotura y el acero se rompe en tracción, pero primero se disloca, ¿no? Y se disloca venciéndose estos esfuerzos tangenciales. ¿Correcto? No se olvide de esto, porque esto explica, ambos explican cómo falla el acero y cómo falla el concreto, y por qué las normas de concreto y las normas de acero son diferentes, y por qué los detalles que hago en acero no son igual a los detalles que hago en los elementos de concreto armado. Todo eso se explica solo con esto de acá. ¿Ya? No olvidarse, por favor. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces vamos a continuar. A ver, listo. Ya, acá tienen los diagramas, esfuerzos de formación para los materiales dúctiles y los materiales frágiles. El punto de proporcionalidad. En los materiales dúctiles, el punto más importante es el de fluencia, no olvidarse, ¿ya? Y en los materiales frágiles, el punto más importante es el último, el que está arriba, en la cúspide. ¿Ya? En el caso del concreto armado, este punto vale 210 kilos por centímetro cuadrado. En el caso del acero corrugado, el punto de fluencia vale 4.200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? La diferencia entre el punto último y de rotura es muy pequeña, prácticamente imperceptible, ¿ya? Por si acaso aviso, ambos están muy cerca entre sí. En cambio, en los materiales dúctiles la diferencia es lejana en longitud, pero en altura es muy cercana. Entre ambos hay muy poca diferencia en altura, pero bastante diferencia en la dirección longitudinal. ¿Correcto? En el caso del material frágil, recuerde bien esto, la diferencia entre punto último y el de rotura en altura es muy pequeña, ¿ya? Pero en longitud es regular también. ¿Ya? Entre ambos, similar. Muy bien. Esto también, aprovechando esto, ¿ya? Esto también indica o concluye o demuestra por qué los aceros con más resistencia son más frágiles. Por ejemplo, el acero estructural que se usa en el curso de diseño en acero, ¿ya? Es un acero que tiene una fluencia de 2530, ¿correcto? Mientras que el acero corrugado que usamos en concreto armado tiene un esfuerzo de fluencia de 4200. Entonces uno diría, wow, el acero corrugado es mucho mejor. Cuidado, el acero corrugado tiene una zona, a esto se le llama zona plástica, por si acaso, y a esto se le llama zona elástica. Elástico, plástico. Elástico, plástico. ¿Ya? Entonces, el acero corrugado tiene una zona plástica muy pequeña, mientras que el acero estructural liso tiene una zona plástica muy grande. El acero liso tendrá una resistencia menor, pero tiene una gran ductilidad y eso es bueno. ¿Por qué? Porque no se va a fracturar hasta después de mucho tiempo. Mientras que el acero corrugado, ¿no? Rápidamente se fractura. Por eso es que el acero corrugado nunca se usa solo, se le utiliza con el concreto armado. ¿No? Muy bien, no olvidarse eso, ¿ya? ¿Por qué el acero de más resistencia es más frágil? Por el carbono. ¿Ya? El carbono es lo que le da la resistencia al acero. Y como el carbono es frágil, provoca eso, pues más fragilidad en el acero.
A ver. Bueno, acá está la explicación de cada uno de los puntos. Acá tienen los elementos estructurales que existen. Las barras, los elementos planos, los elementos laminares, cáscaras, membranas y los bloques, ¿no? Ahí tienen la clasificación de los elementos estructurales y estos elementos estructurales están sometidos, ¿no?, a fuerzas axiales, a torsión o a flexión, que son las que inducen las fuerzas internas, ¿no? Ingeniero, Axial, torsión, ingeniero, momento ¿qué es una flector y membrana? fuerza de corte. Sí, perdón, dígame. Sí, dígame. Ingeniero, ¿qué se refiere con una membrana o cáscara? Ya, a ver, membrana. ¿Qué es membrana o cáscara? A ver, ya, más fácil así. El paraboloide. Todos recuerdan el paraboloide, ¿no? Ya, el paraboloide es un ejemplo de una cáscara. Es un elemento tan delgado que las fuerzas se distribuyen en el interior de ese paraboloide. Esas fuerzas o esfuerzos todos son planos. Son fuerzas de compresión y tracción y de corte. O sea, si usted tiene un punto del paraboloide, está sometida a tracción o compresión y a esfuerzos de corte, ¿correcto? Pero hay cáscaras, hay cáscaras que son más gruesas, ya se le llama membranas, que son más gruesas que el paraboloide. Y son tan gruesas que si lo veo en 3 dimensiones, acá lo vamos a dibujar así, ¿ya? Una parte del elemento ya no está sometido solo a tracción, compresión y corte, como acá, sino también está sometido a momentos en el borde y a fuerzas de corte en los bordes, porque es demasiado grueso. Al haber grosor, ¿ya?, hay diferencia en altura y por lo tanto se inducen momentos que son los que están acá, porque el momento se agarra del brazo de la palanca, ¿no? Recuerden que el momento es fuerza por distancia y la distancia lo daría esta altura. Entonces, en elementos muy gruesos que se les llama membranas, ya aparecen momentos y fuerzas de corte, ¿no? Y eso se presenta, repito, en cáscaras muy gruesas. Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? ¿Correcto? El paraboloide funciona así, ¿no? A ver, ¿qué elemento funcionaría así? La cúpula de las basílicas, de las catedrales, funcionan de esta manera. Las cúpulas que están hechas de concreto, de ladrillo, de quincha, que son gruesos, funcionan así. El paraboloide funciona así. Por eso es que es delgadito el paraboloide. Si ustedes lo tocan, el paraboloide, ¿no?, y golpean el paraboloide, suena así. Así, hueco. Suena como si fuera una cáscara hueca. Una campana, ¿no? Ese paraboloide tiene un espesor de solo 7 centímetros, nada más, poco concreto utiliza, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá decía, acá tienen las solicitaciones básicas. Uno se preguntará, profesor, ¿y el corte? Ojo, el corte actúa junto con el momento flector, no actúan separados, siempre actúan juntos. Bueno, acá tienen los esfuerzos que aparecen por carga axial, por torsión, por momento flector y por fuerza de corte. Ahí lo pueden ver gráficamente. Acá está cómo se calcula el esfuerzo normal. Acá está cómo calculan el esfuerzo normal, ¿no? ¿Ya? Acá está cómo se calcula el esfuerzo tangencial, el torsor, el radio, hasta la posición en estudio, entre el momento polar, ¿no? Acá está cómo se calcula el esfuerzo normal por momento flector, ¿ya? Y aquí está cómo se calcula el esfuerzo tangencial. Esta fórmula la han visto en resistencia de materiales, ¿no? Para no olvidarse, no sé si les habrán enseñado, ¿no? Para no olvidarse se le llama así, tau igual a vaquita, así ya no me olvido, ¿no? Tau igual vaquita. Fuerza de corte, momento estático desde la fibra en estudio hasta la fibra extrema, momento de inercia de toda la sección y el espesor en la zona de estudio del esfuerzo tangencial. ¿Correcto? Muy bien. La ley de reciprocidad, por si acaso, me indica lo siguiente, que cuando yo tengo un punto sometido a esfuerzo de corte, por ejemplo así, o esfuerzo tangencial,
Siempre aparece en el otro lado uno opuesto por equilibrio, pero van a aparecer otros así por reciprocidad. Y todos son iguales entre sí. ¿Cómo se saca la reciprocidad? Porque estos dos, este y este, giran en esta dirección. Este y este otro giran en la dirección contraria y provocan el equilibrio rotacional. Así se demuestra la ley de reciprocidad. ¿Ya? Muy bien. De los esfuerzos tangenciales, ojo. Bueno, visto eso, vamos a ver tipos de estructuras. ¿Ya? A ver, vamos a aclarar primero esto, ¿sí? Veamos. Ya. A ver, mucho tiempo atrás, eso comentamos en el seminario del día lunes, mucho tiempo atrás no existía ni ingeniero ni arquitecto, ¿no? Ni constructor, existía todo en uno. Posteriormente se van separando, ¿no? Pero ya hemos visto ya que esta separación produjo algunos problemas, ¿no? Coordinaciones en las obras, problemas de calidad en las obras, en las estructuras y así sucesivamente, ¿no? Entonces los dos, tanto arquitecto como ingeniero, se complementan bien. El problema es que no entran en un acuerdo, en un común acuerdo, ese es el principal problema. ¿Sí? Esto nos lleva a decir lo siguiente, ¿no? O nos llevó a decir también que el arquitecto diseña, y eso es lo que se cree, que el arquitecto diseña y el ingeniero solo calcula. Y no es así, entre los dos diseñan y calculan. Sin embargo, en las carreras de arquitectura se enseñan las estructuras más a nivel conceptual y en la carrera de ingeniería se enseñan las estructuras más a nivel numérico. Ambos se deben complementar. Ustedes como ingenieros deben conocer las estructuras no solo a través de los números, sino a través del concepto. Lo mismo se aplicaría al caso de los arquitectos. Son aquellos que conocen las estructuras a nivel conceptual y deberían conocerlo también a nivel numérico, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿ya? En la década de los 50 aproximadamente, del siglo pasado, existía no la Universidad de Ingeniería, sino la Escuela de Ingenieros. Y en esa época los arquitectos tenían la oportunidad de dedicarse a arquitectura o cambiar su carrera a ingenieros, específicamente ingenieros estructurales, ¿no? Sin embargo, con la aparición de la Universidad Nacional de Ingeniería, eso se acabó, ¿no? Por eso es que los mejores arquitectos del país, ¿no? La mayoría de los mejores arquitectos del país, que son dos, ¿no? Aproximadamente ya, antes eran 4 o 5, ya cada vez son menos, ¿no? Los mejores arquitectos son aquellos que conocen mejor las estructuras. Esos son los mejores arquitectos. No solamente que saben distribuir, saben trabajar su carrera, sino conocen sobre estructuras porque pueden hacer realidad una edificación. No crean un absurdo. Entonces, por eso decía, son los mejores, son esos que vienen de esos años, porque en esa época se enseñaba bastante estructuras a nivel conceptual. ¿Ah? Esa es la razón y la situación. Entonces, eso hace que veamos ahora los tipos de estructuras tal como lo ven los arquitectos. Hay un libro que es muy bueno y se llama, es un libro sobre estructuras de Eino Engel. ¿Ah? Eino Engel. Es un libro sobre estructuras. Me parece que lo he compartido en el Drive, no sé, si no, búsquenlo en internet o lo pueden conseguir ahí en alguna librería, cualquiera. Eino Engel. Es muy buen libro porque trata las estructuras a nivel conceptual, no a nivel numérico. Y ahí pueden encontrar una clasificación muy interesante que les va a hacer más sencillo el entender sobre las estructuras. Les voy a mencionar algo que mencioné a sus compañeros en la mañana, ¿ya? De albañilería. La ingeniería estructural es una carrera, es una especialidad de la ingeniería civil, ¿ya? En otros países como Inglaterra es una carrera aparte, ¿no? Pero en la mayoría del resto del mundo la ingeniería civil adopta a la ingeniería estructural. La ingeniería civil ve sobre temas de estructuras, pero quien ve más temas de estructuras más completo en realidad es la ingeniería mecánica y sus asociadas. O sea, la ingeniería mecánica, la ingeniería naval, la ingeniería automotriz, la ingeniería aeroespacial, la ingeniería industrial, ¿no? La ingeniería aeronáutica son ingenierías que trabajan más con estructuras. Sin embargo, ven pocos temas de estructuras en su carrera, a diferencia de ingeniería civil que ve más temas de estructuras, pero lo aplica en menos cantidad. Eso es increíble, ¿no? Es una contradicción.
¿ya? Pero bueno, ¿no? Esa es la situación de la ingeniería estructural. Entonces, la ingeniería estructural es una especialidad en la ingeniería civil. En la Universidad Nacional de Ingeniería, la ingeniería estructural era una especialidad hasta más o menos los años 70 y 80. Después de eso se decide que ya no deben haber especialidades y que los ingenieros tienen que salir en general con una carrera y sin ninguna especialidad. Eso trae como consecuencia dos cosas. Uno, que el ingeniero pueda trabajar en un montón de cosas, ¿no? Dos, que el ingeniero pase, por lo tanto, a ser un hacelotodo, ¿no? Y el ingeniero no es un hacelotodo, el ingeniero debe tener especialidades. Y consecuencia de todo eso trae como conclusión la corrupción. ¿Y por qué es que trae como conclusión la corrupción? Porque hay ingenieros que no son de una especialidad y se meten en la otra especialidad. Entonces hacen un mal trabajo y como consecuencia de malos trabajos se generan malas obras, malas calidad de obra, ¿no? Y como entran en hacer de todo, ¿no? Hay el caso de la corrupción porque no hay una asociación específica, por ejemplo, de ingenieros estructurales, no existe una asociación específica de ingenieros mecánicos de suelos y así sucesivamente. Como lo hay en otras carreras. En otras carreras hay especialidades y se respetan. Lamentablemente en ingeniería civil no hay un respeto por las especialidades y ustedes encuentran ingenieros que hacen de todo, lo cual no es correcto, ¿no? Lamentablemente no es correcto. Bueno, entonces decía, ¿no? Se genera eso, ¿no? Había especialidades, pero ya no hay actualmente, ¿no? La especialidad se da a través de la maestría. Ahí sí hay especialidades. Entonces algunos me dirán, pero ingeniero, es cierto, la especialidad está en la maestría, no en la ingeniería, ¿no? Entonces, para eso está la maestría. Ojo, un momento. La maestría, ¿ya? Y el doctorado son para la enseñanza y la investigación. Para el trabajo, ¿no? Práctico es suficiente con ser ingeniero. Y ese es un error que ocurre en nuestro país. Y creo que solo en el único país en el mundo es el Perú, en el cual para poder trabajar o para participar en una licitación, aumentan puntaje en las licitaciones si uno tiene maestría o doctorado. Y eso no es así. Porque para trabajar usted no necesita esas especialidades o esa especialización. Es solo para la investigación y solo para el estudio. Sin embargo, que en nuestro país se considera como que es parte del trabajo. Y eso es un error, ¿no? Como tantas cosas, otras cosas que estamos equivocados, lamentablemente. Entonces, eso, ¿no? La ingeniería estructural es así. Y la ingeniería estructural, repito, especialidad, ¿no? Es de las más sencillas de todas las especialidades que existen en la ingeniería civil. El problema está, y porque muchos no lo saben aplicar, el problema está en el orden. Por eso es que estamos haciendo un repaso de parte de la ingeniería estructural a través de toda esta diapositiva y a través de lo que vimos la anterior vez, el día lunes en la tarde. Solamente se necesita orden, ¿no? Si usted ordena su conocimiento de ingeniería estructural, ¿no? Lo ordena, lo organiza bien, se va a dar cuenta de que la ingeniería estructural es de las más sencillas especialidades que existen y de la más fácil, ¿ya? Es la más bonita y a la vez la más sencilla, ¿no? Listo, entonces sigamos. Vamos a ver entonces los tipos de estructuras tal como lo ven generalmente en arquitectura, ¿ya? Y que nos va a servir para poder entendernos con ellos. Tenemos las estructuras de forma, aquellas que adaptan su forma a la carga aplicada. Acá tenemos, por ejemplo, los arcos, ¿no? Tenemos, en caso, los puentes colgantes. Tenemos este caso, por ejemplo, las estructuras tensadas o tensiles, ¿no? Que adaptan su forma a la carga aplicada, el peso propio, por ejemplo. Y tenemos aquí, por ejemplo, las estructuras neumáticas, ¿no? Estructura tensil, estructura neumática. La presión del aire o del gas mantiene en su lugar, mantiene la forma de la estructura. Repito, esto es el caso de una estructura neumática, estructuras de forma. Repito, porque adaptan la forma a la carga aplicada. Tenemos otro tipo de estructura, la estructura vectorial. La estructura vectorial es una estructura que provoca que la carga se mueva a su antojado gusto. O sea, la estructura obliga a la carga a moverse a su modo. Ejemplo de eso tenemos las armaduras y las tridilosas, ¿no? O losas espaciales compuestas, que son armaduras en dos direcciones. Otro ejemplo lo pueden observar si ustedes tienen un mueble de melamine o de madera, lo pueden observar ahí también. La madera, el melamine, no son materiales sólidos, son materiales con alveolos.
y la superficie de los alveolos es el que distribuye la carga a través de ellos. Los alveolos aligeran el peso del material, por eso es que la madera y el melamine pesan poco. Así como la armadura que ven acá, o la tridilosa que ven acá, está llena de agujeros, aligeran el peso de la estructura, pero distribuyen la carga a través de estos elementos, las barras. En el caso del melamine o la madera, la fuerza se distribuye dentro del interior de estos elementos a través de las membranas de esos alveolos. O sea, conclusión, a nivel externo general no se nota, pero a nivel interno el melamine sería una estructura del tipo vectorial. ¿Da? Muy bien, ejemplo, también tenemos armaduras tridimensionales como la que vemos acá. Tenemos otro tipo de estructura, las estructuras de sección. Las estructuras de sección mueven la carga a lo largo de ellos, sección a sección, como las vigas, ¿no? Que mueven las fuerzas usando las fuerzas de corte y los momentos flectores de las secciones hacia los apoyos. Esas son estructuras de tipo de sección. Ejemplo, tenemos las ménsulas, las vigas, las ménsulas que son vigas cortas, las columnas también llevan sección a sección la fuerza axial, también las vigas de acero. Los pórticos también son otro ejemplo de estructuras de sección. ¿Correcto? Las estructuras de superficie llevan la carga, ¿no?, a través de la superficie del elemento. ¿Sí? Ejemplos, tenemos los paraboloides, los hiperboloides, las cáscaras, las láminas, ¿no?, las membranas. Acá tenemos un paraboloide, ¿no? También los muros, las losas, los muros, las placas son ejemplos de estructuras de superficie. Existen también las llamadas estructuras híbridas. Dentro de las estructuras híbridas, que es una mezcla de todas las anteriores posiblemente, tenemos las estructuras de acoplamiento, es decir, una especie de estructuras en serie. Una estructura encima de la otra que llevan la carga una a continuación de la otra. También tenemos las estructuras del tipo de superposición, donde las cargas se transfieren simultáneamente como si fueran estructuras en paralelo. Tenemos, por ejemplo, el puente, este tablero y el arco, que llevan la carga simultáneamente hacia los estribos del puente. ¿Ven? ¿Correcto? Tenemos un tercer tipo de estructura. Ay, perdón, disculpen. A ver, acá me hacen una pregunta. Ingeniero, ¿el pandeo torsional lo podría explicar un poco más? Claro. A ver, por ejemplo, antes de continuar entonces, yo tengo acá, bueno, no tengo ahorita una cámara web, tengo acá una regla de plástico, esas que les regalan a veces con una propaganda, ¿no? Esas que son bien flexibles, ¿ya? Que parecen flejes, laminitas de acrílico, ¿ya? Que solamente tienen 20 centímetros de largo, pero son gruesitas, son de 5 centímetros de espesor, y son bien delgaditas, ¿no? Por ejemplo, el CEPREUNI regala también esas reglitas, ¿están escuchando? Ahí está, el CEPREUNI también, también tengo de otras universidades, ¿no? No solo el CEPREUNI. Del CEPREUNI no tengo de la UNI, CEPREUNI. Acá lo tengo. Ya, agarren una de esas por sus extremos. Yo lo tengo agarrado ahorita, pero bien agarrado con mis dos manos, uno en cada extremo, una mano en cada extremo. Lo tengo agarrado y lo tengo horizontal frente a mí. Lo doblo, aplicándole un momento positivo. ¿Cómo es un momento positivo? Así. Para acá y para acá. ¿Correcto? Ahí ven, momento positivo. Miren, tengo una viga y le voy a aplicar a esta viga momentos en los extremos, ¿ya? Momento positivo produce este tipo de situación, ¿ya? Y momento negativo produce este tipo de situación. El momento positivo, ¿ya? Acá este de acá positivo, ¿sí? Produce compresión arriba y tracción abajo. Eso no se olviden, ¿ah? Y el momento negativo produce tracción arriba y compresión abajo. Esto es fundamental para poder entender cómo reforzamos nuestros elementos de concreto armado, qué es el acero positivo, qué es el acero negativo y para qué sirve. Así que no es solamente un repaso por repasar, esto nos va a servir en todo el curso. ¿Correcto?
Ahí está, positivo, momento negativo. Si alguien se olvida, lo puede ver así. Momento positivo produce esto, momento negativo produce esto, ¿no? Momento positivo, cara positiva, cara alegre, ¿no? Momento negativo, cara negativa, cara triste. Ya está, ¿correcto? Ya. Volvamos a nuestra viga, nuestra regla. Ahí está, la agarro frente a mí, vertical, paradita la regla, horizontal ahí, y puedo leer la letra se preúne aquí completito, frente a mí. Agarro en los extremos la regla con mi mano y comienzo a aplicarle un momento positivo. ¿Ya? No, ustedes no van a ver un arqueo, no van a poder ver el arqueo de la viga, o sea, la regla no va a hacer esto, no lo va a poder hacer. Pero ¿qué va a ocurrir? Si lo ven en 3 dimensiones, la regla va a hacer esto, va a ser así, va a ladearse. Observen, ¿no? Yo lo estoy haciendo ahorita, le aplico carga y observo que se ladea. Visto desde arriba se vería así. Así, así se vería, visto desde arriba. No puedo dibujar bien porque estoy dibujando con el ratón, ahora sí. Visto desde arriba sería así, ¿ya? Y mis manos están acá, me voy a tratar de dibujar. Aquí, y acá estoy agarrando con mi puño ahí. Y el otro sería así. Así, los dedos y el puño acá. Así lo estoy agarrando. Entonces, visto desde arriba se vería así. Mi pulgar acá y agarrando. Mi pulgar acá y agarrando, así, visto desde arriba. Esto es un pandeo de una viga. Este es el pandeo torsionante. ¿Ya? Torsionante. ¿Por qué? Porque la sección que estaba en esta posición, ahora la sección está torcida. ¿Ya? Está torcida. O sea, visto de frente la regla sería así. Así. Y después de aplicarle, va a terminar así. Así, inclinada en esta dirección, torcida. Por eso se le llama pandeo torsionante. Todas las vigas pandean en forma torsionante. ¿Ya? Ensayen en su casa, tengan cuidado con romper esa regla. ¿Ya? Muy bien, sigamos. A ver, ¿correcto? A ver si creo que respondió ya su pregunta. A ver, sigamos entonces. Ya están las estructuras híbridas. Hay un tercer tipo de estructura híbrida, la estructura de altura, que es una mezcla de las anteriores. Es una mezcla de la estructura de acoplamiento, perdón, estructura de acoplamiento y de superposición. ¿Por qué? Observen esta carga horizontal, ¿no? Y observen este pórtico, todo este pórtico que tiene 1, 2, 3, 4, 5 tramos o 5 crujías y de 1, 2, 3 pisos. Tengo un pórtico, 2, 3, 4 pórticos en paralelo soportando esta carga. O sea, estos pórticos están en, a ver, no obedece el ratón. Ahí está. Estos pórticos están en paralelo, están en superposición. Mientras que, perdón, disculpen, ahí está. Mientras que piso a piso, este piso con el piso inferior están en serie. O sea, están en superposición. Acoplamiento y superposición se está presentando aquí al mismo tiempo. Esas son las estructuras de altura. Ejemplo, tenemos las estructuras aporticadas. Otro ejemplo tenemos lo que vimos el día lunes, ¿no? Las torres gemelas, la estructura perimetral o tubular. Era un tubo de acero, en realidad un enrejado, donde en los huecos del enrejado, los agujeros, las cavidades, eran las ventanas, ¿no? Tenemos las estructuras nucleares, como el edificio de la Torre de Lima o del Centro Cívico, donde está el Real Plaza en la avenida Wilson, ¿no? Una estructura nuclear es aquel que está formado por núcleos, como en este caso, núcleos de concreto armado, que son cajones donde se alojan las escaleras y los ascensores, ¿no? También tenemos las estructuras de transferencia. En este caso, esta viga que ven acá, que estoy marcando ahorita, esta viga soporta la carga de varias columnas, ¿ya? Así, varias columnas. Y estas columnas que soporta la viga las lleva a solamente 1, 2, 3, 4, 5, a 6 columnas en el primer piso. Esa es una estructura de transferencia. También vimos el día lunes que las Torres Gemelas también tenían un sistema de transferencia.
¿no? Recuerdan que el enrejado estaba formado por varias columnas y en el primer piso, ¿qué pasaba? En el primer piso se hacía una sola columna. El sistema de transferencia estaba acá, ¿ya? Igual acá, ahí está el sistema de transferencia, ¿correcto? Este edificio que ven aquí en esta foto es un edificio federal de Oklahoma que colapsó en el año 97 o 94, creo que fue. ¿Qué pasó? Que colocaron acá un coche bomba, ¿ya? Allí en Estados Unidos, ¿ya? Colocaron un coche bomba, estalló el coche bomba y todo el edificio se vino abajo. Solo quedó la parte de atrás. La fachada de atrás se quedó parcialmente en pie y el resto colapsó. Entonces muchos dijeron, ah, ya ven, un sistema de transferencia es malo. Eso fue lo que pasó por usar eso. Ya. Tiempo después, analizando, estudiando los restos, los resultados, indagando, viendo, calculando, etcétera, etcétera, encontraron cuál había sido el problema. Ya. El sistema de techo de este edificio era prefabricado, o sea, los techos estaban fabricados en otro lugar, vinieron aquí con grúas y solo los colocaron, y así construyeron todo el edificio. Entonces, cuando el coche bomba estalló, ¿ya? Ingresó la onda expansiva y lo que provocó la onda expansiva adentro es no podía salir hacia la derecha, no podía salir hacia la izquierda, no podía empujar hacia abajo porque era ya el sótano y ahí sí estaba construido con un sistema normal, ni al fondo. ¿Qué le quedó? Hacia arriba. Y hacia arriba la onda expansiva encontró al entrepiso que era prefabricado. Así que el entrepiso se levantó en el aire y la viga de transferencia perdió estabilidad, pandeó. ¿En qué forma pandea? Torsionante. Así que como es torsionante, ¿qué cosa creen que va a ocurrir con la sección? Gira. Y al girar, ¿qué ocurre con la viga? Se voltea. Así fue, se volteó hacia adentro. Cayó hacia adentro la viga y las columnas se quedaron en el aire. Se cayó toda la parte frontal y arrastró al resto del edificio. Y así es como se vino abajo todo y murió bastante gente. Inclusive en el segundo piso había un jardín de niños que también murieron. Y justo donde se levantó todo el entrepiso en el aire, ¿no? Entonces el problema no había sido la viga de transferencia, porque inicialmente pensaron que ese era el problema, pero después de analizar, encontraron que la viga de transferencia al caerse se había partido en pedazos. O sea, no había fallado ni siquiera con la explosión, sino al caerse era que se había partido. Entonces el problema no había sido esta viga, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en este edificio. Lo pueden ver aunque ya los documentales de este tipo de falla ya no se ven en National Geographic ni en Discovery Channel, porque ahí lo daban antes todos estos documentales y cuando uno veía, cada año cambiaba el documental. ¿Por qué? Porque encontraban nuevas cosas. El último documental de este edificio salió en el año 2003, aproximadamente 2004 me parece. Y ahí dijeron ya que la viga de transferencia no había sido la culpable. En los primeros documentales había salido que la viga de transferencia era la culpable y que la explosión la había debilitado, lo había hecho estallar a la viga por la superficie que tenía. Pero no, eso no fue, porque la onda expansiva tocó a la viga de transferencia y rebota. ¿Por qué? Porque está al aire, está expuesta, no acumula energía. Eso fue lo que se encontró, imagínense, ¿no? Bueno, pues ahora como Disney se ha hecho cargo de National Geographic, yo creo que lo que nos va a pasar es ciencia de Mickey Mouse o cosas así, yo no sé, la verdad. En todo caso, de repente en la internet pueden encontrar más de esos documentales que son muy, muy interesantes, ¿no? Se aprende bastante ahí viendo esas cosas que a veces no se encuentran en otros lugares. ¿Ya? Muy bien. Inclusive vamos a ver otro ejemplo sobre cuando veamos estribado, después del examen, antes del examen parcial, no, después del examen parcial, perdón, cuando veamos sobre estribos, vamos a ver también la aplicación de eso del estribo en el caso del Pentágono, ¿no? De los Estados Unidos. Cuando hubo el ataque de las Torres Gemelas, el Pentágono también fue atacado y ahí vamos a hablar también de la característica interesante que tenían los estribos ahí que provocaron que el Pentágono soportara mejor el ataque del avión que se estrelló ahí. Bueno, muy bien. Eso es todo respecto a este repaso de la ingeniería estructural, un poco de lo que han visto anteriormente y para que ustedes puedan hacer un poco más de investigación por su cuenta, ¿ya? Y bueno, repasen un poquito, ¿no? Y nos pueda servir para poder continuar el curso con toda tranquilidad.
¿no? Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta, a ver, acá dice, ingeniero, disculpe, la losa falla en forma flexionante, pero la viga en forma torsionante, ¿verdad? Así es, efectivamente. Ahora le explico por qué. Las vigas, viéndolo en 3 dimensiones, acá está una viga, la regla esta del CEPREUNI que les dije, ¿ya? Observen, esta es la viga, ¿no? La viga es muy esbelta, ¿sí? La fibra que está acá arriba, esta fibra es la que está sometida a compresión como si fuera una pequeña columna, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Mejor usamos, para eso sirve, acá hay una, ¿dónde está? A ver, un ratito voy a compartir la pizarra, acá está, voy a compartir pizarra, ya está. Ahora sí, acá va a ser mejor. Vamos a hacer con rojo, un poquito más grueso, ya. Acá tenemos una viga, visto en 3 dimensiones, ¿ya? Que es la regla del CEPREUNI, ¿no? Ahí está, que tengo acá. Tenía varias. Muy bien, entonces arriba está en compresión y abajo en tracción porque lo sometí a un momento, ¿se acuerdan? Positivo, ¿no? Un momento positivo, cara positiva, cara feliz, ahí está. Arriba compresión, abajo tracción, ya. Esto se comporta como una columna, ¿ya? Esta fibra que ven acá se comporta como una columna, ¿ya? Esta columna no puede pandear hacia abajo, porque hacia abajo se está flectando, aunque no lo noto, la viga, ¿ya? Tampoco puede pandear, puede saltar hacia arriba, porque la viga está flectando hacia abajo y tendría que vencer esta fibrita a todas las otras fibras que ya están deformadas. Tampoco. ¿A dónde le queda por pandear o saltar? Hacia la izquierda o la derecha. Y eso induce el pandeo torsionante, donde la viga se deforma así. ¿Correcto? Lateralmente. Pandeo torsionante. Una losa sometida a flexión, ¿no? Significa que toda la superficie de arriba es la que está sometida a compresión como una pequeña columna. Entonces, ¿a dónde le queda por saltar? Hacia la izquierda o la derecha, así como la regla que ven acá. Pero como es un elemento plano, sólido, difícilmente, si yo lo veo desde arriba, difícilmente va a ocurrir esto. Difícilmente va a ocurrir esto, un ladeo. ¿Por qué? Porque es un elemento plano, es muy robusto, ¿no? El pandeo se presenta en elementos esbeltos y esta regla es esbelta, ¿ya? Por eso tienen que ensayar esto con una regla de plástico. ¿Escuchan? Esa regla que es como un fleje, ya, esa regla con esa. No puede ser con una regla gruesa, porque la regla gruesa nunca va a pandear, se va a romper. Va a fallar primero por resistencia y después va a fallar por pandeo, ¿ya? En cambio, estas reglas delgaditas fallan primero por pandeo, ¿sí? Por eso es que las losas no pandean, ¿sí? No pandean, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Ninguna? Muy bien. Listo. A ver, me dan unos 5 minutos para buscar sobre el tema que vamos a ver de proyectos, etcétera, las diapositivas. Unos 5 minutitos, por favor. Así de modo de que van asimilando, digiriendo todo esto. ¿Ya? Muy bien, unos 5 minutos. Ya va a seguir compartiendo y voy a apagar el micro y voy a pausar la compartición para poder buscar las diapositivas respectivas. Gracias. Ya ven.
Buenas, ya, a ver. Encontré acá la diapositiva, ¿ya? Respecto a proyectos estructurales. Y vamos a conversar de este tema respecto a cómo se elabora un proyecto en sí, ¿correcto? A ver, si hubiera cualquier pregunta, me la hacen saber. A ver, primero acá dice, hay una pregunta acá. Dice, ingeniero, una consulta, por favor. Si una losa vibra cuando saltan sobre ella, ¿qué pudo haber pasado? Ya, las vibraciones tienen que ver con un problema de tracción, no de compresión. O sea, una viga que vibra no es por culpa de la fibra en compresión, no es por culpa del pandeo, es por culpa de la fibra en tracción. Si usted la refuerza adecuadamente en la zona de tracción, soporta mejor una vibración, ¿correcto? Por eso, ahorita termino de explicar todo eso, por eso es que cuando usted tiene una losa aligerada, como esta, ¿ya? Así. ¿Qué es una losa aligerada? Es una losa, ¿no? Que está llena de viguetas y entre vigueta y vigueta tiene ladrillo de techo, ¿ya? Cuando una losa aligerada es demasiado larga, ¿ya? Acá vamos a ver el ladrillo acá, el ladrillo ahí está, miren, un ladrillo uno a continuación del otro, ¿no? Cuando es demasiado larga, justo a la mitad del aligerado se coloca aquí una vigueta atravesada, así, de lado a lado. Esta vigueta atravesada se le llama vigueta tensora, se le representa a veces con BT. Puede poner el nombre que quiera, una vigueta tensora. ¿Para qué sirve esa vigueta tensora? El acero inferior es el que le da, evita que esta losa, debido a su excesiva luz, vibre, ¿ya? Esa es la razón, para eso se le coloca. No sale de los cálculos estructurales, es ya una cuestión de criterio y de costumbre, que a veces se le suele colocar. No es bueno hacer esto, porque aún con esto la losa siempre vibra algo, ¿no? Pero si usted no lo coloca, la losa va a vibrar demasiado, ¿ya? Vibra demasiado, ¿sí? Entonces, vamos a ver, sigamos a ver, decía, ¿qué más? Si una losa vibra cuando saltan sobre ella, ¿qué pudo haber pasado? Es eso, tiene muy poco espesor. El poco espesor se controla, la vibración se controla dándole mayor espesor. Y si no tiene mayor espesor, se le coloca la viga tensora o más acero en tracción. Pero aún así eso no es suficiente. Por eso lo más práctico siempre es hacerlo, ponerle mayor espesor a la losa, ¿ya? A ver, acá hay otra pregunta, dice, ¿la viga tensora o vigueta? Vigueta, sí, la vigueta tensora es conocida como la viga chata. No, 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 hay mucha diferencia. Una viga sirve para poder llevar la carga de la losa hacia las columnas, ¿correcto? A ver, vamos a usar la pizarra, un ratito, vamos a usar la pizarra, acá está, ya está. A ver, digamos que yo tengo acá una viga, entonces sirve para llevar la carga del techo a las columnas y de ahí hacia la cimentación. Entonces, la carga se aplica a la losa y de la losa la carga va a la viga y de la viga va hacia las columnas. Ese es el proceso, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, existe, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito, me han hecho otra pregunta más, ya. Existe el caso en el cual, ¿no? Esta viga, ¿no? Es una viga generalmente que usted la ve, o sea, por abajo de la losa sale, ¿ya? Pero la viga, por si acaso, va en toda la altura. Todo esto es la viga. ¿Ah? No vayan a pensar que la viga es solo esto. No, 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 no. La viga no es solo eso. La viga es todo esto es la viga, porque la viga está embutida en la losa. Cuando la viga es de acero, eso es otra cosa. La viga de acero está por abajo y ahí sí, esto es la viga. ¿Ya? Esto es la viga, ¿correcto? Y lo de arriba es la losa. Este espesor es de la losa. ¿Ya? Existen el caso de vigas que están ocultas, no están así. Esas vigas están metidas, ocultas y soportan la losa prácticamente lateralmente. Esas son las famosas vigas chatas. Las vigas chatas son vigas que se colocan así constructivamente para no alterar el ambiente, para que no se vean. ¿Ya? El problema con estas vigas chatas es que son muy flexibles, tienen poca rigidez, porque su momento de inercia es pequeño comparado con el momento de inercia de esta viga que es mayor.
Los momentos de inercia, recuerden, influyen en los esfuerzos normales, lo acabamos de repasar, influyen en los esfuerzos normales en forma inversamente proporcional. Mayor inercia, menor esfuerzo. Menor inercia, mayor esfuerzo actuante sobre la pobre viga. ¿Ya? Ese es el problema con las vigas chatas. Las viguetas, ¿no? Tensoras son para controlar la vibración, pero repito, esto es una cuestión constructiva y de criterio, ¿no? No es algo demostrado matemáticamente ni numéricamente, ¿correcto? A ver, creo que hay otra pregunta más. Dice acá, a ver, ingeniero, ¿y cómo le coloco más espesor? ¿Le coloco una capa encima o cómo? No. Las vigas, si hablamos de losa maciza, la losa maciza es puro concreto. Usted hace solamente la losa maciza de mayor espesor, nada más. Pero si es una losa aligerada, la losita de arriba se mantiene en 5 centímetros, acá es el ladrillo, acá está el ladrillo, lo único que hace usted es colocar la misma losa de 5 y lo que hace es usar un ladrillo más alto. Al usar un ladrillo más alto, su losa aligerada termina siendo de mayor espesor que la losa aligerada anterior. ¿Ya? Es de mayor espesor. Acá un mayor espesor que el espesor que ven acá. ¿Sí? Esa es la manera. ¿Sí? A veces la losa de 5 centímetros usted le puede adicionar más, pero generalmente es de 5, no más de eso. No vaya a pensar que el aumentar de 5 a 7 centímetros le va a hacer una gran diferencia, no. Es la propia vigueta la que tiene que crecer, ¿ya? No es tanto la losa. A ver, otro, una losa que vibre tiene mucho mejor resistencia a una losa que no vibre. No, no es que tiene menor o mayor resistencia. La resistencia, ojo, a ver, eso justo creo que hemos visto anteriormente. Miren, sí lo llegamos a ver. Las fallas, la función de una estructura que está asociada a la falla, ¿cuál es? Resistencia, ¿se acuerdan que comentamos eso? Estabilidad, ¿no? Estabilidad y el otro es servicio, ¿recuerdan eso? Sí lo comentamos, creo, ¿no? El día lunes. Toda estructura falla por resistencia, falla por estabilidad o falla por servicio. Resistencia tiene que ver con rotura, estabilidad tiene que ver con pandeo y servicio es con el uso común. Así que como la vibración tiene que ver con el uso común, es una condición de servicio y por lo tanto no tiene que ver con que si resiste o no más o no la viga. ¿Comprendió la idea, no? ¿Se da cuenta? La corrosión, por ejemplo, tiene que ver con el servicio. ¿Eh? La resistencia al fuego tiene que ver con el servicio, ¿no? El hecho que una viga se rompa ante un momento excesivo, una carga excesiva, tiene que ver con resistencia. Que una viga pandee por una carga excesiva tiene que ver con estabilidad y así sucesivamente. Entonces, la vibración no tiene que ver con la resistencia de la losa, ¿no? Sin embargo, de repente usted lo que se refiere es que si una viga o una estructura vibra más, tiene más posibilidad de disipar energía. Eso es muy distinto. Una viga que es muy rígida, que no vibra mucho, o una estructura que no vibra mucho, no disipa bien la energía. Eso ya tiene que ver con dinámica estructural o con antisísmica o diseño sísmico de edificaciones. Es otra cosa, ¿ya? Pero eso sí están relacionados, eso sí tienen cierta relación. El problema es que una estructura que vibra mucho, si bien es cierto, disipa mejor la energía cuando está fallando, lamentablemente no es útil en el caso del servicio, ¿no? Porque vibra demasiado, es incómodo, ¿no? Las personas no soportan a veces la vibración de alguna estructura y les parece peligroso, incomodísimo y no les gusta pasarlo, no les gusta estar ahí. Ese es el problema, ¿no? Nada más, ¿no? Acá hay otra pregunta. Ingeniero, ¿y esa viga en forma de T cómo se dimensiona? O sea, los costados hasta donde llega tiene que ver con el acero. No, esa vigueta es solo una viga cualquiera pequeña, como una vigueta de 10 centímetros de ancho, igualito, y lleva acero generalmente de 3 octavos o media pulgada en la parte inferior. Nada más se ancla en los extremos de las vigas en las cuales se apoya o en las vigas que están a los costados de la losa. No se calcula, ¿no? Se le coloca nada más un acero simple, ¿ya?
acero de 3/8, acero de media, es a criterio, ¿correcto? Vamos a ver nosotros también cuando estemos estudiando losas y ahí pueden volver a hacerme la misma pregunta, ¿ya? Y ahí lo vamos a poder extender más esa explicación, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta o duda? No. Muy bien. Vamos a ver. Ya está. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ahora sobre un proyecto estructural, ¿no? Recuerden que las estructuras en general y elementos estructurales tienen tres tipos de falla. Los fallas por servicio, estabilidad y resistencia. Acá está, ¿no? Lo que pasa es que estas diapositivas son para el curso de albañilería y son un poquito más avanzadas en algunos casos, y por acá creo que lo expliqué, no recuerdo ya. Creo que es este. Sí, acá está. Acá está. La seguridad de toda estructura, esto lo vimos también, pues claro, el día lunes. Lo que pasa es que como estaban distraídos, ¿no? No sé por qué estaban distraídos armando sus grupos en vez de prestar atención. Ah, ahí está, pues, ¿eh? ¿Para qué se distraen? ¿Eh? La seguridad estructural, ¿no? Seguridad implica un adecuado funcionamiento de una estructura o un elemento estructural, ¿no? Y la función está relacionada de una estructura con la resistencia, la estabilidad y el servicio que preste. ¿Correcto? Ya. Ese servicio, estabilidad o resistencia puede sufrir un daño en cierto nivel y a eso se le llama falla estructural. Así que las fallas estructurales se presentan en cualquiera de las tres funciones de una estructura, sea de resistencia, sea estabilidad o sea de servicio, ¿correcto? Algunos de ustedes dirán, y creo que el lunes también lo dije, ¿no? ¿De dónde sacó esto? No lo saqué, no lo inventé. Eso aparece en los libros de resistencia de materiales, solo que vienen en la parte teórica, donde nadie quiere ver, sobre todo en la uni. Estamos acostumbrados más a resolver problemitas numéricos que a leer, lamentablemente. ¿Ah? Entonces, estas funciones aparecen en los libros de resistencia de materiales, ¿no? Y implica falla en alguna de estas tres. Y esas tres justo son resistencia, estabilidad y servicio. Imagínese cualquier tipo de falla en cualquier elemento o estructura, cualquiera que se le ocurra a usted, y se va a dar cuenta que siempre van a entrar en estas tres. Por eso mencioné corrosión, servicio. Fuego, servicio. Pandeo de columna, estabilidad. Pandeo de viga, estabilidad. Abollamiento de, por ejemplo, la carrocería de un auto, estabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de rotura de una viga de concreto, resistencia. La fluencia del acero, resistencia, ¿no? Fatiga de, digamos, del eje de un auto, resistencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces siempre van a encontrar que va a caer en estas tres, en cualquiera de estas tres, ¿correcto? Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos a ver sobre proyectos, ¿no? Eso estaba por acá está. ¿Ya? Esta es la parte que a nosotros nos interesa ahorita. El resto ya lo verán cuando veamos albañilería, si es que llevan conmigo. Y si no, lo van a encontrar en internet publicado. ¿Ya? Que lo voy a subir en algún momento, si es que no lo subí ya anteriormente. A ver, vamos a acabar con esto. Todo proyecto estructural tiene tres partes. La etapa conceptual del diseño, que ya hablamos el día lunes, y es la parte creativa, imaginativa, donde usted aplica criterio. Luego viene la parte de evaluación, la segunda parte, que se efectúa por ensayos de laboratorio o por simulación. La simulación puede ser mediante un análisis estructural, ¿no? Con simulación matemática y además por el cálculo numérico. Esta simulación puede ser hecho por computadora o puede ser hecho a mano. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida que usted vio en el curso de estática y en el curso de resistencia de materiales, es un modelo, es una simulación de una viga real, ¿correcto? Y usted hace todo eso para evaluar ¿qué? Usted con eso evalúa su diseño, un diseño que usted creó, que usted imaginó, que usted concibió, cree, puede existir, usted lo tiene que probar, lo tiene que evaluar. Y lo evalúa a través de, repito, ensayos de laboratorio y de simulaciones numéricas con cálculos matemáticos. Luego, en tercer lugar, usted efectúa el detallado de todo eso para poder elaborarse la construcción o la fabricación del mismo. Conclusión, de las tres partes, ¿cuál es la más importante? La primera, el diseño, porque es la parte conceptual, es la que va a dar a paso a las siguientes dos partes.
De nada vale que usted tenga un programa de cómputo muy avanzado, una buena computadora, que tenga hasta programas para calcular una estructura si usted no diseña bien. Porque usted solamente va a meter los resultados a un programa y el programa le va a decir que todo está bien, nada más. Entonces, la parte más importante no es la segunda, la de la evaluación. La parte más importante es la del diseñado, el diseño, la parte conceptual. La otra parte más importante es el detallado. ¿Por qué? Porque si usted no detalla bien, no se va a poder construir bien. Ese es lo importante. Nadie construye con los cálculos numéricos, todos construyen con el detallado. Por eso es que en este curso les comenté al comienzo de que es muy importante el detallado y les dejé ahí un manual de dibujo técnico para que ustedes lo vean. Es la razón, ¿correcto? Entonces, ingeniero, quiere decir que cuando a mí me dan un examen en un curso cualquiera, el profesor lo que hace es crear el examen. Así es, en su cabeza lo crea, en su cabeza enferma, cuando quiere jalar a todos, bueno, entre comillas jalar, porque el alumno se jala solo, ¿no? Entonces, pero ahí se desarrolla el diseño del examen. Entonces el ingeniero diseña el examen y ¿qué es lo que hace a continuación? Lo evalúa. Comienza a efectuar los cálculos numéricos para ver que su diseño como examen va a funcionar o no. Una vez que lo evalúa, comienza a bosquejar, a elaborar, a confeccionar el propio examen. Estamos entrando en la etapa del detallado. En el caso de usted, hace algo parecido. Cuando el profesor le entrega el examen, usted lo que hace es busca una solución al problema que le está dando. Usted está diseñando una solución. Usted como loquito no se pone a calcular, porque si usted como loquito se pone a calcular, le va a salir todo mal. Usted comienza a plantear una estrategia, comienza a diseñar una estrategia para resolver el problema. Luego que plantea una estrategia, evalúa si esa estrategia es correcta a través de los cálculos numéricos que el profesor también elaboró. Entonces usted también hace una evaluación de su diseño. Y finalmente hace los detallados, que es un gráfico y un gráfico y una escritura a mano, debe ser, de todo el proceso, para que el profesor lo lea y vea que todo esté correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces usted también aplica proyecto al momento de elaborar su examen, así como el profesor elabora un proyecto al momento de confeccionar el examen. Lo mismo se aplica al caso del concreto armado. Usted diseña su viga, usted dice, yo tengo, acá necesito una viga de 6 metros de luz. ¿Qué altura va a tener mi viga? ¿Se acuerda que le dejé una tabla de predimensionamiento? Si usted lee, se va a dar cuenta que su viga va a necesitar 60 centímetros de alto para una luz de 6 metros. ¿Qué ancho? Generalmente el ancho es aproximadamente la mitad del alto de la viga. Si mi viga tiene 60, el ancho será 30 como promedio, no exacto, como promedio. Listo. A ver, ingeniero, pero ya está, ya tengo la forma de la viga, pero el acero lo tengo que calcular. Un momento, hasta eso usted lo puede estimar como diseño conceptual. ¿Cómo, ingeniero? Ah, para eso usted necesita experiencia. Pero, ingeniero, eso necesita experiencia significa que tengo que llevar todo el curso, que tengo que haber practicado. No, la experiencia se logra comparando, estudiando planos de estructuras y viendo obras en general. Si usted agarra planos de estructuras y los compara con la arquitectura y comienza a estudiar, usted va a sacar como conclusión, por ejemplo, pequeña conclusión, lo siguiente, ¿ah? Toda viga de 6 metros de largo va a tener como promedio 60 centímetros de alto y de 25 y 30 centímetros de ancho. Y el acero que va a llevar, generalmente el acero que corre a todo lo largo de la viga en forma constante, es acero de 5 octavos. Generalmente 2 aceros de 5 octavos arriba y 2 aceros de 5 octavos abajo. Para los 6 metros de luz, va a llevar aparte del acero corrido, acero en bastones. ¿Ya? ¿Qué es acero en bastones? Aceros por pedazos. Eso también vamos a ver después, poco a poco. El acero en bastón generalmente es 2 de 5 octavos o 2 de 3 cuartos, dependiendo del tipo de carga, ¿correcto? El estribo es estribo de 3 octavos, 1 a 5, 6 a 8 a 15, el resto a 25 centímetros. Ya está. ¿Se dan cuenta cómo lo he diseñado? Ingeniero, es porque usted ya tiene años. Pero es que, jóvenes, eso no solo se logra con los años de hacer cálculos estructurales, eso se logra observando y estudiando planos. Les digo porque eso es lo que yo hice cuando estaba estudiando. Cuando llevaba el curso de concreto armado, lo que yo hice, una de las cosas que hice fue leer el libro del ingeniero Blanco Blasco, que ahí al comienzo explica cómo diseñar. Ahí explica, léanlo, por eso los primeros capítulos y explica cómo es que hizo diseño en varios edificios.
Lo otro que hice fue, a mi padre le pedí que conocía gente en la municipalidad de San Martín de Porres, porque él por años estuvo trabajando ahí cuando estaba más joven. Él me consiguió planos de estructuras y planos de arquitectura de algunos proyectos que ya eran antiguos. Entonces lo que yo hice fue comencé a estudiar los planos, comencé a comparar, a ver, y de ahí saqué conclusiones. Lo mismo hacía cuando visitaba obras, algunas pocas obras que en esa época había. Comenzaba a ver las vigas, qué tamaño tenían, qué acero usaban, qué estribo usaban, ¿no? Conversaba con los maestros, me miraba, veía, y así fui aprendiendo. Ya uno va calculando y va complementando ese aprendizaje. Es la manera. Por eso es que el día lunes en la tarde vimos ejemplos de el Panteón de Roma, vimos ejemplo en la Catedral de Florencia, vimos ejemplo en las Torres Gemelas, vimos ejemplo en la Torre de Shanghái. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el Panteón de Roma fue diseñado no por el mejor constructor de la época, sino por el propio emperador Adriano, que era un autodidacta de las estructuras? El caso de la Catedral de Florencia, la cúpula, fue diseñado por un neófito en estructura que solo aprendió estudiando y se convirtió en el padre de la ingeniería estructural renacentista y moderna. Otro ejemplo, las Torres Gemelas, fue diseñado por Leslie Robertson. Por si no lo sabían, Leslie Robertson, antes de diseñar las Torres Gemelas, diseñó solo 3 edificios. Uno de 2 pisos y otros 2 de 4 pisos. Uno para oficinas y el otro para colegio y viviendas, creo. Nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces son ejemplos de que el estudio no se basa solo en resolver problemas y efectuar cálculos numéricos. El estudio se basa en la observación, en el aprendizaje de estructuras existentes, y no solo de estructuras, sino de la naturaleza. Ahí es donde se aprende. Y ahí es donde se aprende lo que se le llama la proporcionalidad de las formas. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo dibujar una persona? Cuando la persona es proporcional en sus formas, una estructura también es proporcional en sus formas, va a funcionar como diseño. Entonces ustedes están en la capacidad de diseñar. Pero ¿cómo pueden salvar ese problema? Estudiando. Por eso es que les pedí desde el comienzo, consíganse planos de estructuras, estudienlos, obsérvenlos y me hacen todas las preguntas que quieran. No solo a mí, sino a su profesor, jefe de práctica, o a cualquier otro ingeniero. Ingeniero, tengo este plano, explíqueme. Ya he estudiado y no entiendo por qué esta viga tiene esta forma, por qué hicieron la viga no de un tramo, sino 2 tramos, por qué el techo está armado en una dirección, por qué no en la otra. Ese tipo de cosas solo lo van a poder aprender viendo planos. ¿Ya? ¿Correcto? Viendo planos. Muchos dicen, no, si no visitas obras no aprendes. No, no es solamente visitando obras, es también viendo planos. ¿Ya? Esos que dicen que no, solo la obra visitando aprendes, falso. Ahí está, como ejemplo, se los he puesto en la historia, ejemplos de estructuras que existen hasta nuestros días. El propio puente de piedra aquí en el Perú, en Lima, es un ejemplo, otro ejemplo de ello, ¿no? Un puente que no pasó por ningún problema, pero un puente moderno, como el puente ese colapsado, tumbado, el puente desplomado, es otro ejemplo de lo que es la ingeniería mal estudiada, ¿no? Entonces, jóvenes, creo que ya está claro respecto a lo que es un proyecto, un proceso de proyecto. Ahí tienen las partes, ¿no? El diseño estructural, la evaluación y el detallado, ¿correcto? Ahí lo pueden observar, ¿no? Esto ya lo hemos visto la vez anterior. Y respecto al análisis estructural, ¿no? Que se realiza tanto el análisis como el cálculo estructural a nivel elástico y a nivel plástico. Ingeniero, podrá haber la pregunta, ingeniero, el cálculo, porque ya entendí que es cálculo, no análisis, lo que vamos a hacer en el curso de concreto armado, así es, cálculo estructural, no análisis ni diseño. Diseño sí lo vamos a hacer en forma intermitente, ¿no? Pero más que nada cálculo estructural. Ingeniero, ¿el cálculo va a ser elástico o plástico? El cálculo elástico es de esfuerzos admisibles. No, eso no lo vamos a hacer. Eso se hacía en el concreto armado hasta los años 70. A partir de los años 70 y tantos, se hace el cálculo plástico, llamado carga última, carga de rotura o a veces mal llamado de resistencia. ¿Correcto? Porque no es cálculo de resistencia, pues. ¿Por qué no es cálculo de resistencia? Porque recuerden que las estructuras tienen 3 modos de falla: resistencia, estabilidad y servicio, los 3. Así que no es cálculo por resistencia, es cálculo por carga última o de rotura. En realidad, cálculo plástico es lo que vamos a hacer en el curso de concreto armado. Es lo que se viene haciendo desde hace ya casi 40 años atrás. ¿Sí? El ingeniero Irala en su curso enseñaba la primera semana cálculo elástico de esfuerzos admisibles.
y el resto era cálculo plástico o de rotura o carga última. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, con eso ya podemos terminar, creo, esta parte de preparación para el curso. Ya el lunes vamos a empezar con el curso en sí, ya de concreto armado, y estén con su grupo ya formados, espero ya hoy día, y el día lunes con todo su material listo, ya abierto ahí para poder verlo, o impreso o en sus pantallas, ¿correcto? A ver, acá hay una pregunta, ingeniero, ¿la evaluación sería parte del análisis? No, el análisis estructural es parte de la evaluación, ¿ya? El análisis estructural es parte de la evaluación, por si acaso. Acá hay otra pregunta. Ingeniero, en los planos, ¿cómo se nota el refuerzo con grapas suplementarias? Parecen estribos. No, las grapas suplementarias y los estribos son cosas distintas. Funcionan ambos de la misma forma. Para la norma peruana de concreto armado son cosas distintas. Para el ACI es el mismo uso, se le puede dar, ¿ya? De eso vamos a hablar cuando estudiemos sobre estribos. Ahí vamos a hablar más de ese tema, ¿ya? Y cuando veamos detalles de columnas, más todavía. Me hacen recordar ese tema para esa vez. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, como verán, para el tema de estructuras hay muchas cosas que hablar, ¿no? Pero nada va a servir si ustedes no revisan planos, por lo menos, ¿ya? Y cuando vayan por la calle, en vez de estar viendo a las personas o cualquier otra cosa que llame la atención, me van a ver estructuras y ahí van a aprender más. Ingeniero, la nómina de grupo se le envía a su correo a cada alumno, cada jefe de grupo. No hay Excel, no hay nada. Solamente me lo ponen en una lista dentro del correo, dentro del tema del correo, ¿ya? Sin ningún Excel, ¿ya? Solamente todo escrito. Yo ya voy a revisar los correos y lo voy a pasar eso, la información en limpio. Y esa información en limpio se los voy a pasar a ustedes para que lo revisen por una vez más, ¿ya? Por si hay un reclamo, alguna duda respecto a la organización de los grupos. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No me lo envíen en Excel, por favor, ¿ya? Me lo envían solamente el asunto, grupo ES731H, y dentro del cuerpo del correo, ahí ponen la lista de sus integrantes, entre paréntesis, el jefe de grupo. ¿Correcto? Muy bien. Ah, por favor, el jefe de grupo con su correo también, a pesar de que el correo está ahí, ¿no? Pero, aunque no, pues el correo para qué? No necesito correo porque el correo es el de la uni. No, así nomás. Lista de alumnos con su código y entre paréntesis el jefe de grupo. Eso es todo, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta o duda? Si no, lo dejamos ahí para que asistan a sus otras clases si es que hay o se vayan a almorzar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo entonces el día lunes. No se olviden, el lunes es la prueba de entrada. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Nos vemos.